Año 1589, Bedburg, Alemania. El aire olía a humo y humedad. La gente caminaba en silencio hacia la plaza, como si algo los arrastrara sin que pudieran resistirse. Algunos llevaban niños en brazos, otros susurraban oraciones. Nadie hablaba en voz alta. Nadie se atrevía. En el centro del pueblo, un enorme círculo de madera esperaba bajo un cielo gris. Una rueda. No de carro. Número de molino. Una rueda distinta, más grande, reforzada con hierro. Diseñada no para mover, sino para destruir. A su lado, un verdugo enmascarado afilaba lentamente una barra de hierro, con la calma de quien ha hecho esto muchas veces antes. Entonces, lo trajeron. El hombre. El acusado. Sus pies arrastraban cadenas. Su rostro estaba cubierto de golpes y barro. Lo obligaron a arrodillarse, mientras el pregonero leía los crímenes que lo condenaban. ¿Era culpable? En esa época, eso no importaba demasiado, porque en 1589, el castigo no era un proceso, era un espectáculo, y la rueda era su escenario principal. Lo que estás a punto de ver no es ficción. Esta fue una de las formas más crueles, públicas y dolorosas de tortura en la historia de la humanidad. Se llamaba la rueda de tortura. Y esto es lo que realmente pasaba. La rueda de tortura no apareció de la noche a la mañana. Su origen se remonta a la Europa medieval, entre los siglos XIII y XVIII. Una época en la que la justicia no era ciega, sino brutal. En ese tiempo, el castigo no solo tenía como objetivo corregir. Era un espectáculo, una advertencia y muchas veces una venganza pública. La rueda, también conocida como rueda de romper o rueda de la muerte, se utilizaba principalmente en países como Alemania, Francia, Suiza, los Países Bajos e incluso España. Pero fue especialmente infame en el Sacro Imperio Romano Germánico, donde se convirtió en uno de los métodos favoritos para ajusticiar a quienes eran considerados enemigos del orden. ¿Quiénes podían ser condenados a morir en la rueda? Criminales graves, o al menos así los llamaban. Asesinos, violadores, ladrones reincidentes, pirómanos. Pero también personas acusadas de brujería, herejía, rebelión. En algunos casos, bastaba con ser pobre, gitano o simplemente impopular. La rueda era una sentencia que no solo acababa con la vida, la despedazaba, literalmente. Y lo más aterrador es que era pública. Las ejecuciones se realizaban en plazas centrales, en mercados, colinas visibles, desde lejos. Las autoridades querían que todos lo vieran. Querían que los niños recordaran el sonido de los huesos, que los ancianos murmuraran plegarias por la noche, que la culpa, el miedo y la obediencia se sembraran en los corazones. La rueda no era solo un instrumento de tortura, era una herramienta de control. En Francia se conocía como la roue y formaba parte de la ley penal real. Incluso fue usada por orden del propio Luis XIV. En Alemania, donde alcanzó su máximo nivel de crueldad, tenía variantes espeluznantes. Algunas ruedas eran montadas sobre postes de madera, donde el cuerpo del condenado quedaba expuesto durante días. A veces vivo, a veces no. En ocasiones, el verdugo rompía los huesos de los brazos, las piernas, las costillas y finalmente el cuello del reo. Otras veces, el condenado era dejado agonizando en una posición imposible hasta que el sol, las aves o la deshidratación hicieran lo suyo. A menudo, antes del castigo, se le daba al verdugo la opción de aplicar el llamado golpe de gracia. Un impacto rápido en el pecho o el cuello, para matar al reo antes de empezar a romper su cuerpo. Pero eso no siempre ocurría. Depender del humor del verdugo o del deseo de espectáculo del noble de turno. En zonas rurales, los campesinos incluso llevaban comida para ver la ejecución como si fuera una feria.
Era el entretenimiento de una época oscura. La rueda no se ocultaba, se celebraba. Los grabados de la época muestran multitudes alrededor de los cadáveres expuestos. Algunos se persignaban, otros se reían. Pero nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo, porque sabían que el próximo podía ser ellos. Y es que la rueda, más que castigar el crimen, servía para infundir miedo. Miedo a la rebeldía, miedo a la diferencia, miedo al pensamiento. En resumen, desde el siglo XIII hasta bien entrado el siglo XVIII, la rueda fue una manifestación brutal de una justicia construida más para castigar que para entender. Una época donde el valor de una vida humana dependía del juicio de los poderosos, y donde la rueda giraba solo para aplastar. ¿Y cómo funcionaba la rueda de tortura? La rueda, a simple vista, parecía una más de tantas que se usaban en carretas o molinos, pero no lo era. Su estructura era similar: madera gruesa, con radios firmes, reforzada con metal. Sin embargo, había algo en ella, un aura siniestra. No estaba diseñada para girar sobre un camino, ni para moler granos. Estaba hecha para quebrar, para aplastar, para humillar. El procedimiento comenzaba en completo silencio. El condenado, usualmente descalzo, era llevado hasta el centro de la plaza o al pie de una colina. No había celda, no había sombra, solo el aire frío y cientos de ojos. En ocasiones, lo ataban directamente sobre la rueda, con los brazos y piernas extendidos entre los radios. En otras, lo colocaban en el suelo, bajo la rueda misma. Allí, con la espalda pegada a la tierra o a una plataforma de piedra, comenzaba el ritual. El verdugo, armado con una barra de hierro, maciza, pesada, elevaba los brazos. Y entonces, el primer golpe caía. No era al azar. Cada impacto estaba cuidadosamente elegido para romper un hueso sin causar la muerte inmediata. Empezaban por las extremidades, una pierna, luego la otra, el brazo derecho, el izquierdo. El verdugo se movía con ritmo. Había una secuencia. La intención era crear una figura torcida, una marioneta de carne, sangre y huesos rotos. Y aún así, el corazón seguía latiendo, porque eso era parte del castigo. La víctima debía permanecer viva el mayor tiempo posible. A veces, después de romper cada hueso largo del cuerpo, el verdugo se detenía, esperaba, observaba. El pueblo también. Algunos niños se tapaban los ojos, otros número. Entonces, llegaba el momento de subir la rueda. Había dos formas de exhibición. La primera era montar la rueda sobre un eje vertical, como si fuese un molino infernal, permitiendo que girara lentamente mientras el cuerpo, ya inerte o agonizante, colgaba entre los radios. La segunda, más común, era colocar la rueda horizontalmente sobre un poste alto. El cuerpo quedaba allí, atado, arqueado, con los miembros rotos en direcciones imposibles. Desde lejos, se veía una figura retorcida flotando sobre el campo. Una advertencia silenciosa, un recordatorio de lo que le esperaba a quien osara desafiar la ley. En algunos casos, los verdugos clavaban los brazos y piernas al propio radio para que el cuerpo mantuviera su forma castigada. Luego, simplemente lo dejaban ahí, a la intemperie, al sol, al frío. Algunos morían horas después. Otros, incluso al día siguiente. Las aves llegaban primero, después los insectos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era saber que todos te estaban mirando y que no te recordaban como una persona, sino como un ejemplo. En ciertos lugares, como en el sur de Alemania, las ruedas permanecían expuestas durante semanas, y cuando por fin retiraban los restos, lo hacían sin ceremonia, sin sepultura, muchas veces quemando los huesos junto con la rueda. Justicia, venganza, control. Era difícil saberlo,
porque en aquellos tiempos, la línea entre justicia y barbarie era más delgada que un hilo, y estaba manchada de sangre. Lo más perturbador es que este método fue considerado legal y oficial durante siglos. Figuras públicas, nobles e incluso líderes religiosos presenciaron ejecuciones como estas sin pestañear. Y aunque con los años el castigo fue cayendo en desuso, su legado permanece, grabado en manuscritos, en grabados antiguos, en historias contadas al oído, al calor de una vela. A veces, para entender el horror, no basta con conocer el método. Hay que mirar a los ojos de quienes lo sufrieron. Y entre todos los casos documentados de la rueda de tortura, hay uno que ha sobrevivido al paso de los siglos: Peter Stump, también conocido como el hombre lobo de Bedburg. El año era 1589, la misma aldea donde vimos al principio de esta historia. Bedburg, Alemania. La leyenda, mezclada con realidad, cuenta que Peter era un granjero aparentemente común, viudo, padre. Pero tras una serie de muertes violentas, desapariciones y cuerpos mutilados en los alrededores, comenzaron los rumores. Era una bestia. Se transformaba con la luna. En plena fiebre de superstición, miedo y fanatismo religioso, lo capturaron, lo torturaron, y como muchos otros en esa época, confesó todo. Confesó haber hecho un pacto con el diablo. Confesó que tenía un cinturón mágico que lo convertía en lobo. Confesó haber asesinado, devorado y cometido actos impensables. Su confesión, real o fabricada, fue suficiente. El 31 de octubre de 1589, Peter fue condenado a morir. No como un hombre, sino como un monstruo. Y su castigo fue la rueda. Fue atado, desnudo, a una gran rueda de madera. Los verdugos le arrancaron la carne con tenazas al rojo vivo. Le quebraron los huesos en múltiples puntos con una masa de hierro. Luego, lo decapitaron. Pero no terminó ahí. Su cuerpo fue quemado, sus cenizas esparcidas. Su hija y su amante, también acusadas de estar poseídas, fueron ejecutadas el mismo día. Para muchos, Peter fue una bestia. Para otros, fue simplemente un hombre atrapado en el miedo colectivo de su tiempo. Lo cierto es que la rueda no hizo distinción. No importaba si eras culpable, inocente. Si la comunidad quería un castigo ejemplar, la rueda estaba lista. Y lo más perturbador es que no siempre se reservaba para asesinos o hombres lobo. Hubo quienes fueron condenados a este castigo por robar pan, por cuestionar la autoridad de un noble, o incluso por no pagar impuestos. En Francia, hay registros de mujeres acusadas de brujería, condenadas a la rueda sin prueba alguna, solo por vivir solas, o por tener conocimientos de hierbas medicinales. En Alemania, campesinos acusados de difamar al clero fueron sentenciados al mismo castigo que los asesinos múltiples. En los Países Bajos, un joven de 17 años fue ejecutado en la rueda por incendiar un almacén de grano. Un crimen grave, sí, pero la sentencia parecía desproporcionada. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde empezaba el castigo y terminaba la tortura? Lo más inquietante es que a menudo los espectadores no veían a una víctima, sino a un espectáculo. Aplaudían cuando el cuerpo se retorcía. Algunos lo veían como justicia divina. Pero la pregunta que permanece siglos después es esta: ¿cuántos murieron inocentes? ¿Cuántos fueron arrastrados por el odio, el miedo o las mentiras del poder? Porque la rueda de tortura no solo rompía huesos, rompía la dignidad, rompía la verdad. Y cuando miramos atrás, con ojos modernos, no podemos evitar sentir escalofríos, porque nos damos cuenta de que la barbarie no siempre fue anónima.
La rueda de tortura ya no se usa, pero eso no significa que haya desaparecido del todo. Cambió de forma, cambió de nombre, pero su esencia sigue viva en ciertos rincones del mundo y a veces incluso dentro de nosotros mismos. Hoy, si alguien comete un crimen, enfrenta un juicio. Hay tribunales, abogados, jueces, defensores. Hay apelaciones, hay derechos humanos, al menos en teoría. La justicia moderna, en muchas partes del mundo, ha evolucionado. Ya no buscamos infligir dolor físico como forma de corrección. Castigar no debería ser humillar. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de algo incómodo. La rueda aún gira. En lo simbólico, en lo estructural, en lo emocional. Porque aunque hoy no rompemos huesos, seguimos rompiendo vidas. Personas que pasan años en prisión sin juicio. Inocentes que son condenados por prejuicio, color de piel o clase social. Gobiernos que usan el miedo como herramienta. Multitudes en redes sociales que castigan sin contexto, sin pruebas, sin piedad. A veces, el verdugo ya no lleva una máscara de cuero. Lleva traje, lleva toga, o incluso tiene un perfil con miles de seguidores. Y el castigo sigue siendo público. Antes era en la plaza del pueblo. Hoy es en un tuit viral, un video editado, una filtración. La gente no se reúne a ver cómo alguien es atado a una rueda. Se reúne a ver cómo alguien es cancelado, destruido, deshumanizado, en tiempo real. ¿Hemos cambiado tanto? ¿O solo hemos cambiado de escenario? La humanidad de la Edad Media vivía bajo la sombra del miedo. Miedo al castigo, miedo a lo diferente, miedo a que la autoridad creyera que habías hecho algo, aunque no fuera cierto. Y ese miedo servía para mantener el orden. Un orden basado en el dolor, en el ejemplo, en la sumisión. Hoy, nos gusta pensar que somos más racionales, más civilizados, más justos. Y sí, hemos avanzado. Pero seguimos siendo humanos. Seguimos siendo capaces de mirar a otro ser humano y dejar de verlo como tal. En el siglo XVI, una rueda podía convertirse en símbolo de justicia. Hoy, los símbolos han cambiado, pero el poder de destruir a alguien sigue existiendo y sigue estando al alcance de todos. Por eso, recordar la historia de la rueda de tortura no es solo recordar el pasado, es mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? ¿Una que busca la verdad y la compasión? ¿O una que necesita culpables para sentirse segura? Porque en el fondo, la rueda no era solo de madera, era un reflejo de cómo una sociedad entendía la justicia. Y a veces, lo más aterrador no es la rueda en sí, sino cuántos aplaudieron mientras giraba. La rueda dejó de girar hace siglos. Pero la historia no se detiene, porque aún quedan muchas preguntas sin responder. ¿Qué otros castigos marcaron nuestra historia? ¿Qué otras formas de justicia oscura se practicaron en nombre del orden, la religión o el miedo? Si este viaje al pasado te hizo reflexionar, te invito a seguir explorando conmigo. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos episodios, donde desentrañamos los secretos más oscuros y humanos de nuestra historia. Y si quieres saber cuál fue el castigo más humillante del mundo antiguo, haz clic ahora en el siguiente video. Porque a veces, para entender el presente, tenemos que mirar de frente al lado más sombrío del pasado.